Hola, ¿qué tal? Soy Susana, soy autista e hiperactiva con atención divergente y altas capacidades, y en este canal te cuento mis cosas peculiares y divergentes para entretenerte, para hacerte pensar y para crear comunidad. En el vídeo de hoy te quiero hablar de algo muy peculiar y para mí difícil de compartir, pero bueno, es que yo tuve a mi madre en el armario durante 8 años aproximadamente, y ahora te voy a explicar qué es esto, que suena a lo mejor muy raro. La cuestión es que después de hacer el vídeo, el último que hice, en el que te hablo de que estoy cerrando un ciclo, de que ha sido un ciclo desde el 2018 al 2026 de no sé, un ciclo vital, ¿vale? Y después de hacer el vídeo y de pensar en muchas cosas que han pasado, que pasaron en esta época, pues hubo una cuestión que sucedió en 2019, una decisión, y me doy cuenta de que muchas veces en mi vida las cosas han sucedido en ciclos de 7-8 años, y eso se ha repetido en muchas ocasiones en mi vida. Y bueno, supongo que habrá alguna razón, no sé cuál es exactamente, pero bueno, yo creo que muchas veces, ahora ya es que sé que soy neurodivergente, parte de mi cerebro autista, hay cosas que me cuesta gestionar, ¿vale? Y aunque parece que lo tengo gestionado, pues hay veces en los que por mi vida, porque tengo otras prioridades, porque estoy en modo supervivencia por cuestiones que me pasan, bueno, montones de circunstancias. Pues digamos que mis prioridades, como te digo, puedo tardar años en tomar una decisión, muchos años. Y ahora, pues bueno, pues sé que probablemente tenga que ver con la cuestión de que parte de mi cerebro es autista, ¿no? Y bueno, lo que ello conlleva como fortalezas y como retos, igual que mi parte hiperactiva. Pero bueno, con respecto a mi madre y yo siempre tuvimos una relación, bueno, no, siempre no, eso no es cierto. Mi madre y yo casi toda nuestra vida tuvimos una relación bastante difícil. Digamos que desde más o menos el inicio de mi vida, yo soy su hija mayor, hasta que yo cumplí más o menos los 26 años aproximadamente, ¿vale? Por diferentes razones en las que no te voy a entrar en detalles. Lo que sí que sé, ahora que ya tengo más claras cuáles son las cuestiones de ser neurodivergente, qué es ser autista, qué implica, qué es ser hiperactivo y también qué es ser altas capacidades, pues ahora sé que mi madre era todo eso. O sea, mi madre era súper altas capacidades, y por muchas cosas de su vida, de su forma de reaccionar, su forma de vivir, que también era muy divergente, muy diferente, que muchas veces lo achacábamos bueno, pues es que vivíamos en España, pero mi madre nació en Holanda, lo que es Países Bajos ahora, pero se crió en Canadá, y bueno, todo lo que tiene que ver con su familia, la vida de mi madre, digamos que mi madre tenía un potencial grandísimo para muchas cosas, aunque ella siempre se sentía muy frustrada y como que no había conseguido prácticamente nada en su vida, cosa que no era cierta, pero bueno, era su visión. Su vida fue muy difícil, desde muy pequeña, con falta de cariño, el divorcio de sus padres, o sea, mis abuelos, y otros un montón de cosas, pues eso, de carácter, a ver, ella no sabía, nunca supo que era neurodivergente. Yo lo supe hace prácticamente menos de un año.
Bueno, la cuestión es que, como te digo, nuestra relación, hasta que yo cumplí los 26 años, en el 2000, ay, perdón, no, en el 1994 aproximadamente, nuestra relación fue bastante tensa. Mi madre se casó con mi padre y bueno, nos tuvo a mis hermanas y a mí, a 4 hijas. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años más o menos y ella nos tuvo que sacar adelante. Bueno, muchas cuestiones de la vida que yo ahora que soy adulta, que he tenido hijos, que ya tengo 58 años, pues la entiendo mucho mejor. Ahora que también sé lo que es ser neurodivergente, la entiendo incluso mucho mejor. Y bueno, pues como te digo, hasta los 26 pues tuvimos unas épocas muy difíciles. Incluso estuvimos sin hablarnos desde el año 86 al 92. Luego ya en el 92, por diferentes circunstancias, empezamos a hablar y digamos que reconstruimos nuestra relación. Fue algo muy valiente por parte de las dos, muy difícil porque había un montón de componentes ajenos a nosotras que estaban afectando a nuestra relación. Yo entonces ya, cuando empecé a recuperar la relación con mi madre, yo ya tenía mi hijo, y cuando empezamos a recuperar la relación, mi hijo mayor ya tenía 5 años. Y bueno, pues como te digo, fuimos reconstruyendo desde cero prácticamente. Empezamos a hablar y nos dijimos cosas muy fuertes, muy duras, pero bueno, yo creo que tuvimos la capacidad también de perdonarnos muchas cosas, de entender pues que cada una ha tenido nuestra vida y que somos personas diferentes y que pues que éramos madre e hija biológicas, pero bueno, nuestra relación pues estaba muy rota y la tuvimos que hacer algo no solo de reconstrucción, sino de creación. Tuvimos que hacer algo que nos funcionó luego a las dos, y después de haber pasado momentos, como te digo, de años sin hablarnos y de mucha tensión y de muchas dificultades, acabamos siendo las mejores amigas. Entonces, pues eso, como te digo, después de los años que ya éramos amigas, teníamos una buena relación y bueno, cada una vivíamos nuestra vida, pero ya compartíamos algunas cosas, pero el hecho de vivir cada una en nuestra casa, aunque pasábamos mucho tiempo juntas durante un tiempo, hasta que yo me fui a vivir a Madrid por distintas cosas de mi vida, pero bueno, mi madre siempre, desde que yo era pequeña, siempre decía que cuando ella se jubilara iba a hacer un montón de cursos, iba a viajar más, porque ella, como nosotras estábamos cada una más o menos en un país, pues o en 3 países, pues aprovechaba las vacaciones que tenía de su trabajo y bueno, se iba turnando para ver a mis hermanas y verme a mí. Bueno, pues eso, que aunque viajaba sobre todo un par de veces al año, pues su idea era que siempre lo posponía todo para cuando se jubilara, ¿vale? Porque ella trabajaba un montón de horas y bueno, pues eso, que era una mujer muy trabajadora y bueno, pues eso, que yo ahora mismo mi recuerdo de ella es pues eso, que de una vida muy dura, muy difícil, y aunque ella estaba muy frustrada, yo siento mucho orgullo de que ella fuera mi madre, nuestra madre, y que al final sus hijas podíamos haber salido muy mal y todas hemos salido muy bien, teniendo en cuenta que las cosas no podían haber ido de la manera que han sucedido en nuestras vidas, pero ella nos inculcó unos valores, y eso sí que es cierto también, entre otras cosas.
Y bueno, como te digo, como al final en los últimos años de su vida pues teníamos una buena relación, pues teníamos claras pues muchas cosas y hablábamos de muchísimas cosas y compartíamos un montón de pues eso, de ideas, de conceptos, aunque éramos muy diferentes en muchas cosas, pero bueno, nos respetábamos y bueno, nos aceptábamos con nuestras diferencias, ¿no? Y también con las cosas que compartíamos, que también eran bastantes. La cuestión es que justo cuando mi madre se jubiló, en el 2000, finales de, a ver, mi madre cumplió los 65 porque entonces era cuando uno se jubilaba. Mi madre nació en septiembre de 1945. Bueno, pues entonces fue en septiembre del 2010. Bueno, pues eso, ella tenía mucha ilusión por jubilarse porque tenía un montón de planes, de cursos que iba a hacer, de viajes, bueno, un montón de cosas. Yo ya te digo que yo entonces ya vivía en Madrid y ella en Zaragoza, que era donde yo nací. Y la cuestión es que un día me llamó y me dijo que una amiga suya le acompañaba al hospital porque se sentía rara, porque había cosas que ella intentaba firmar o escribir y no, si quería firmar tenía que pensar en que era como un dibujo porque si no, no lo podía hacer. Bueno, cosas que ella se sentía rara y ella normalmente no iba nunca al médico. O sea, era algo como, tenía que estar muy mal para ir al médico. Total, que la cuestión es que descubrieron que tenía metástasis en el cerebro, no sabían exactamente de dónde venía. Pero bueno, la cuestión es que se descubrió que tenía una enfermedad terminal de pulmón, que no voy a decir la palabra porque no quiero que me veten el vídeo. Y la cuestión es que nada, pues duró 4 meses, o sea, fue todo súper rápido, pero en ese tiempo a mis hermanas y a mí nos dio tiempo también a estar con ella porque, pues eso, porque nos organizamos y pudimos estar ese tiempo o parte de ese tiempo con ella y también supimos cuáles eran sus últimas voluntades, ¿vale? Ella no tenía posesiones, no tenía, bueno, tenía algunas cositas, pero no tenía inmuebles ni tenía dinero, bueno, pues eso, que la parte económica o tal, pues era fácil, ella hizo su testamento, pero también hizo su testamento vital. Y yo era su albacea porque mis hermanas estaban en otros países, como te digo, yo era la única que estaba en España de las 4 y bueno, pues gracias a que yo era su voz cuando ella no podía expresarse porque estaba ya en momentos bastante complejos y demás, pues ella en sus instrucciones previas o últimas voluntades, en su testamento vital, ella dijo que no quería sufrir, que quería cuidados paliativos. Estaba de hecho en una clínica, en una residencia que era una clínica durante casi todo el tiempo de los 4 meses desde que nos enteramos hasta que ya falleció. Y bueno, pues en sus voluntades, aparte de los cuidados paliativos, estaba el hecho de que ella quería donar su cuerpo a la ciencia, y eso era lo que quería que se hiciera cuando ya no estuviera. Y la cuestión es que, bueno, pasó lo que tenía que pasar y ese día cuando estuve pues, con todos los trámites y con el personal de la residencia clínica, pues me dijo la médico que no se podía donar el cuerpo a la ciencia por el estado en el que estaba, ¿no? Que estaba muy deteriorado y que no se podía hacer lo que ella quería. Y eso para mí fue un shock
un shock porque me tocaba decidir qué hacer. Y mis hermanas no estaban, porque ya de hecho estaban volando todas, cada una a su país, y me tocó decidir en unos minutos qué hacer. Así que pensé en qué es lo que hubiera querido ella en lugar de lo que había dicho primero y bueno, pues decidí, mejor dicho, en su nombre en la cremación, sabiendo también que parte de mi familia, por sus creencias y demás, pues lo iba a considerar un horror y iban a estar totalmente en desacuerdo, pero es que no me quedó más remedio que tomar esa decisión. O sea, tenía que decidir y pensé en lo que ella hubiera querido, ¿no? Pues bueno, fue de las pocas cosas que yo creo que se respetaron, por desgracia, cuando ella ya no estuvo. Hubo muchas cosas que hubo gente que no respetó su voluntad. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que, como te digo, al ser una cremación, pues, y fue en Zaragoza, pues claro, me dieron a mí la urna y como en mi cabeza yo no tenía prevista esa situación, digamos que algo en mi cerebro hizo un cortocircuito. Supongo que mi parte autista bloqueó, o mi parte hiperactiva, no lo sé, no sé qué parte, pero se bloqueó. Me bloqueé totalmente, o sea, y no sabía qué hacer, porque además yo también quería contar con la voluntad, o no con la voluntad, sino con cierta opinión o deseos de mis hermanas, ¿no? Y cada una, mis hermanas y yo somos muy diferentes y cada una, lógicamente, tenemos nuestras opiniones y nuestros deseos, y yo no quería estar mal con ninguna de ellas ni contrariar a nadie, pero no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con la urna. Así que lo que hice fue meterla en el armario y bueno, dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, aunque yo siempre, aún ahora, sigo sintiendo mucho dolor y digamos que me acuerdo mucho de ella, y me hubiera gustado pues que viera muchas de las cosas y que me viera ahora, ¿no? Estaría súper orgullosa y súper contenta de todas las cosas que he conseguido a pesar de las dificultades, y de mis hermanas igual, o sea, que todas mis hermanas somos personas muy válidas, y yo creo que cada una en nuestra vida somos personas de éxito, sobre todo personal. Yo no te digo tanto éxito financiero tal, que cada una tiene pero digo como personas. Y como te digo, pues encontrar una solución a qué hacer con la urna y con qué hubiera querido, pues como que lo dejé aplazado. También coincidió con que poco después pues hubo muchos cambios en mi vida, de mi relación. Yo entonces estaba casada con mi primer marido, y tenía otro tipo de relaciones, y estaba en un trabajo y me despidieron. Fue mudanzas, muchos cambios. Conocí a mi actual marido, me divorcié. Bueno, cuando conocí a mi marido actual me estaba divorciando de mi primer marido, al que quise un montón, pero bueno, éramos más amigos que pareja, y bueno, pues al final decidí que era mejor que nos separáramos por diferentes motivos. Y bueno, pues como te digo, fue pasando de armario en armario con las diferentes mudanzas, de la casa donde vivía con mi exmarido a la casa donde me mudé cuando me separé. De ahí que vivíamos en Madrid ya con mi pareja, que luego fue mi marido, mi actual marido.
nos mudamos a Andalucía y bueno, pues en ese interín pues pasaron muchas más cosas, la cirugía bariátrica, un montón de situaciones. Y bueno, como te digo, mi madre falleció en febrero de 2011 y era 2018 cuando estábamos ya en Andalucía, en Benalmádena, y yo ya había pasado por 2 cirugías y no me encontraba bien, pero bueno, llegó un punto que pensé que tenía que tomar una decisión, y ya hablándolo con mi marido, pues le dije, no sé qué decisión tomar, pero no la quiero tomar yo sola. Así que hablé con 2 de mis hermanas con las que tenía más relación y con mi hijo mediano, que ya era adulto, ya había emigrado, y bueno, pues entre todos pensamos que, bueno, mi madre le encantaba el sol, le encantaba la playa, era una de sus pasiones. En verano, si podía escaparse algunos días a la playa, bueno, cuando éramos pequeñas y tal, pues le encantaba estar al sol. Y bueno, pues eso, hablando con esta parte de la familia, como te digo, aunque parte estaba fuera, pues decidimos que en febrero de 2019, o sea, 8 años después de que mi madre ya no estuviera con nosotros, que íbamos a hacer, o sea, iba a venir parte de la familia, los que podían, iba a venir a donde vivíamos entonces, que vivíamos al lado de la playa, y que íbamos a hacer algo especial y que íbamos a dejar las cenizas en el mar. Como eso no es legal, y lo tengo que decir, pues lo hicimos, o sea, esa parte la hicimos de noche y lanzamos ¿cómo se dice? Tulipanes, que era de sus flores favoritas y tenía que ver con Países Bajos, del país de que nació ella. Pues lanzamos tulipanes al mar, y bueno, pues estuvimos aquella noche, hicimos una cena en casa de las cosas que más le gustaban, y bueno, de postre pues hicimos fresas con nata, bueno, y pusimos música, música de la música que más le gustaba a ella, de Andy Williams, de Cher, bueno, un montón de músicas que a ella le gustaba, cosas que ella, pues eso, que nos recordaban a ella y que sabemos que a ella le hubiera gustado. Entonces, pues fue algo muy emotivo, y también fue la forma de desatascar toda esa parte. O sea, a mí me costó pues 8 años hacer un duelo y decidir qué hacer con esa situación, ¿no? Y bueno, pues te puede parecer, no sé, ¿qué opinas si tienes algo constructivo y con buenas palabras que decir, aunque no estés de acuerdo, no te guste lo que decidí hacer? Pues todo lo que sea constructivo es bienvenido en comentarios. Y bueno, pues eso, que fue una situación muy compleja para mí, y no solo para mí, para mis hermanas y para mi familia. Fue algo muy difícil de gestionar, pero bueno, yo creo que hicimos cosas que a ella le hubieran gustado, y ya está, y yo me quedo al final con eso, y ya está, que hay momentos en los que puedes tomar decisiones, y hay otros momentos que como en mi caso, que me atasco y lo tengo ahí, y no tengo la capacidad, la fuerza, no sé, es que no tengo la palabra de poder tomar según qué decisión, o hacer según qué pasos, o pasar a la acción, o no sé cómo llamarlo,
en cosas muy, muy concretas, ¿no? Y que coincide, pues eso, que suelen ser 7, 8 años, que no sé si a ti te pasa algo parecido o no, pero bueno, es lo que quería compartir contigo, que bueno, a lo mejor me habría gustado tomar una decisión antes, pero bueno, el pasado no se puede cambiar y lo que hice fue lo mejor que pude dentro de mis capacidades y dentro de lo que pude, siempre con amor, eso sí, tanto por mi parte como del resto de mi familia. Y nada, también es un recuerdo de amor por mi madre, de una mujer extraordinaria, peculiar y divergente a tope. Y bueno, pues eso, que estaría orgullosa de nosotros y ya está, que aquí quiero terminar el vídeo. Si crees que a otra persona le puede interesar, por favor compártelo. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya. Espero que pases un día muy, muy, muy bonito y te mando un beso grandísimo. Hasta la próxima. Chao.